De Explosión en las sombras, páginas 92-93. Actualmente casi todo el mundo está de acuerdo con que el fenómeno de la telequinesia tiene caracteres genéticos recesivos, pero es lo opuesto de una enfermedad como la hemofilia, que se hace manifiesta solo en los varones. En esta enfermedad, llamada en un tiempo el mal de los reyes, el gen tiene carácter recesivo en la mujer, y ella no sufre ningún daño. Los descendientes varones, en cambio, son hemorrágicos. Esta enfermedad se propaga solo si un hombre que la padece se casa con una mujer que sea portadora del gen recesivo. Si el vástago de esa unión es varón, será un niño hemofílico. Si es mujer, será portadora del gen. Debemos insistir en que el gen de la hemofilia puede existir en forma recesiva en un hombre como parte de su construcción genética. Pero si se casa con una mujer que porte el mismo gen proscrito, se puede producir un caso de hemofilia si el vástago es hombre. En las familias reales donde los matrimonios entre parientes eran comunes, existían muchas posibilidades de que el gen se propagara una vez que entrara en el árbol genealógico. De ahí el nombre mal de los reyes. La hemofilia se dio también en proporción significativa en los Apalaches durante la primera parte del siglo, y se la advierte con frecuencia en aquellas culturas en las que el incesto y el matrimonio entre primos son corrientes. En la telequinesia el varón aparece como portador. El gen también puede encontrarse en forma recesiva en la mujer, pero el dominante se da solo en las mujeres. Parece que Ralph White era portador del gen. Margaret Brigham, por pura coincidencia, llevaba también el signo genético proscrito. Pero podemos tener la seguridad de que era recesivo, puesto que no se ha encontrado ningún dato que indique que tenía poderes telequinéticos parecidos a los de su hija. Actualmente se están haciendo investigaciones sobre la vida de la abuela de Margaret Brigham, Shari Crochan, porque si la pauta de genes dominantes y recesivos rige por la telequinesia en la misma forma que para la hemofilia, Mr. Crochan debe de haber tenido el gen telequinético dominante. Si el descendiente del matrimonio White hubiese sido hombre, habríamos tenido otro portador. Existen grandes posibilidades de que la mutación hubiese desaparecido con él, puesto que ni Ralph White ni Margaret Brigham tenían primos de una edad apropiada para que se casaran con el teórico hijo varón del matrimonio. Y las posibilidades de casarse al azar con una mujer que tuviese al gen son mínimas. Ninguno de los equipos que estudian este problema han podido aislar el gen. No cabe duda de que a la luz del Holocausto de Maine, aislar el gen debe convertirse en la primera prioridad de la investigación médica. La hemofilia o generación H, o gen H, produce un descendiente varón que padece una insuficiencia de plaquetas en la sangre. La telequinesia o gen TC produce verdaderos tifones femeninos, capaces de destruir casi a voluntad. Miércoles por la tarde. Susan y 14 alumnos más estaban trabajando en el enorme mural que sería colgado detrás de las dos plataformas idénticas instaladas para las orquestas. El comité de decoración, nada menos. El tema era primavera en Venecia. Sue se preguntaba quién elegiría esos temas tan falsos y rebuscados. Hacía 4 años que era alumna de Ewing. Había asistido a 2 bailes y todavía no lo sabía. Y por último, ¿para qué necesitaban un maldito tema? ¿Por qué simplemente no hacer un baile sin tanta etiqueta y acabar de una vez? George Chismar, el alumno de más talento artístico de Ewing, había realizado un pequeño bosquejo con tiza,
que mostraba unas góndolas en un canal del atardecer y un gondolero con un enorme sombrero de paja apoyado sobre la caña del timón. Mientras un magnífico resplandor en tonos rojos, anaranjados y rosa brillaba en el cielo y en el agua. Era muy hermoso, sin duda. Había repetido el contorno del dibujo sobre un gran lienzo de 6x4, y numeradas las distintas secciones correspondientes a los diversos matices de color. Y en ese momento el comité estaba pacientemente dedicado a colorearlo, como niños a gatas sobre una página enorme de un gigantesco libro de pintar. Con todo, pensó Sue mientras se miraba las manos y los brazos cubiertos de tiza color rosa, iba a ser el más hermoso de los bailes que se habían realizado. Helen Shires, que trabajaba a su lado, se preguntó en cuclillas. Se sentó en cuclillas, se estiró y cuando su espalda produjo un leve crujido, lanzó un gemido. Se apartó un mechón del pelo de la frente con el dorso de la mano y se dejó una mancha rosa. No sé cómo diablos me convenciste para que me metiera en esto. Quieres que todo sea muy bonito, ¿verdad?, dijo Sue imitando a Miss Year, la solterona que dirigía el comité de decoración, también conocida como la señorita Bigotes, Miss Mustache. Miss Mustache. Sí, pero ¿por qué no el comité de bebidas o el de festejos? Se usa más la mente y una no tiene que reponerse la espalda. La mente es mi especialidad. Además, tú ni siquiera vas a... Comenzó, pero se tragó las últimas palabras. ¿Asistir?, completó Susan y encogiéndose de hombros volvió a tomar la tiza. Sentía un monstruoso calambre en la mano. No, pero de todos modos quiero que salga bien, añadió tímidamente. Tommy va a asistir. Siguieron trabajando en silencio durante un rato y luego Helen se detuvo nuevamente. No había nadie cerca de ellas. La próxima era Holly Marshall, que coloreaba la quilla de la góndola en el otro extremo del mural. ¿Puedo preguntarte una cosa, Sue?, preguntó finalmente Helen. Santo Dios, todo el mundo habla de eso. Por supuesto, respondió Sue. Dejó de pintar y dobló la mano. Quizá debería contárselo a alguien para que la historia quede clara. Yo le pedí a Tommy que llevara a Kerry. Espero que eso la haga salir un poco de sí misma, que eche abajo algunas de las barreras. Creo que se lo debo. Después de eso, ¿dónde quedamos todas las demás?, preguntó Helen sin rencor. Sue se encogió de hombros. Cada una tiene que decir qué actitud va a tomar respecto a lo que hicimos, Helen. Yo no puedo tirar piedras, pero no quiero que la gente crea que me estoy... ¿haciendo la mártir? Algo así. Y Tommy aceptó. ¿Y Tommy aceptó?, preguntó Helen. Esa era la parte que más le fascinaba. Sí, respondió Sue sin dar más detalles. Después de una pausa agregó: supongo que los otros chicos piensan que soy presumida. Helen reflexionó un momento. Bueno, todos hablan de eso, pero la mayoría todavía piensa que no has hecho nada malo. Como tú misma me decías, tomas tus propias decisiones. Sin embargo, existe una pequeña
una pequeña facción disidente. Sonrió con tristeza. El grupo de Christine Hargerson y el de Billy Nolan. No me tiene mucha simpatía, dijo Sue, y la afirmación era al mismo tiempo una pregunta. Susie te odia a muerte. Susan asintió sorprendida al descubrir que la idea la angustiaba y la provocaba al mismo tiempo. Oí decir que su padre iba a poner un pleito a la escuela, y luego había cambiado de parecer, dijo. Helen se encogió de hombros. No ha hecho muchos amigos con todo eso, comentó. No sé qué nos pasó. No sé qué le pasó a cada una de nosotras. Ya no sé ni lo que quiero. Siguieron trabajando en silencio, en el otro extremo de la sala, donde Barrett instalaba una escalera y se preparaba para adornar con papel crepé las vigas de acero que cruzaban el techo. ¡Mira!, exclamó Helen. ¡Ahí va Chris! Susan levantó la vista justo a tiempo para verla entrar en el cuchitril que servía de oficina, junto a la entrada del gimnasio. Llevaba unos ceñidos pantalones de terciopelo color vino y una blusa blanca que parecía de seda. Sin sujetador, a juzgar por la manera en que las cosas se movían en la parte delantera. El sueño de un viejo rabo verde, pensó agriamente Sue. Y luego se preguntó qué podría estar haciendo Chris en el lugar en que el comité del baile había instalado su tienda. Por supuesto que Tina Blake estaba en el comité y ambas eran uña y carne. Basta ya, se reprendió a sí misma. ¿Acaso quieres verla vestida de penitente y con cenizas en la cabeza? Reconoció que sí. Una parte de ella quería exactamente eso. ¿Helen? ¿Ah? ¿Estás planeando algo? En el rostro de Helen apareció una máscara de reserva. No lo sé, dijo, y su voz sonó ligera, con una inocencia exagerada. Ah, dijo Sue con tono neutro. ¿Sabes algo? Reconócelo, maldita sea, y ten el valor de actuar por ti misma. Siguieron pintando y ninguna volvió a hablar. Sabía que las cosas no andaban tan bien como Helen afirmaba. No podía ser. A los ojos de sus compañeros, ya nunca volvería a ser la misma chica que admiraban. Había hecho algo irrefrenable y peligroso. Había roto la paciencia y mostrado la cara. El último sol de la tarde, tibio como aceite y dulce como la infancia, penetró oblicuo por las altas y brillantes ventanas del gimnasio. De Me llamo Susan Snell, página 40. Puedo comprender algunos de los elementos que deben de haber preparado la situación que se produjo en el baile. Aunque resulte horrible, comprendo que una persona como Billy Nolan, por ejemplo, haya podido entrar en el juego. Chris Hargensen lo tenía tomado de las narices, por lo menos la mayor parte del tiempo, y Billy arrastraba a sus amigos con la misma facilidad. Kenny Garson, que abandonó la escuela a los 18 años, tenía un nivel de lectura de tercer año de primaria, comprobado. En sentido clínico, Steve Dahan era poco menos que un retrasado mental. Algunos de los otros estaban fichados por la policía. Uno de ellos, Jackie Talbot, fue detenido por primera vez a los 9 años por robar tapacubos de los coches. Si uno no tiene la mentalidad de un asistente social, puede incluso considerar a esta gente como víctimas lamentables. Pero, ¿qué podemos decir de la actitud de Chris Hargensen? Me parece que en todo momento
Su primer y único objetivo fue la destrucción completa y total de Carrie White.